primer momento crítica con este proyecto que ella dijo beneficiaba desde un inicio a las AFP. Muy buenas noches, congresista Bazán. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, ¿cómo estás, Mávila? No sé si se me escucha bien. ¿Se me Perfecto, le escucha? escuchamos muy bien. Perfecto. No, muchas gracias por este espacio y definitivamente estamos finalmente, o se está tratando finalmente de enmendar algo cuya discusión empezó hace por lo menos 2 años o más, con una propuesta que fue la de la Comisión de Trabajo, porque recordemos que el tema de pensiones, más que ser visto como un tema de ahorros individuales, es a nivel internacional visto como un derecho, y es un derecho laboral, parte de la seguridad social. Y la primera propuesta que se hizo desde la Comisión de Trabajo hace más de 2 años y que la ciudadanía lo sepa, nunca se llegó a discutir. Entonces, claro, en esta última discusión es que están tratando de hacerse parches que ineludiblemente no van a atacar el tema de fondo, que es que muchísimos peruanos van a quedarse sin pensión o van a seguir sin pensión, ¿no? Ahora, cuando uno escucha a los especialistas esta mañana aquí en Ampliación de Noticias, conversábamos, por ejemplo, con el exministro Waldo Mendoza, y él decía que el gran riesgo que se corre habilitando un octavo retiro es que muchos queden sin fondo, millones. Hablamos de millones. La mayoría de los que se encuentran hoy afiliados simplemente no van a tener dinero para la vejez. Y lo que les quedaría es simplemente, acogerse a pensión 65, así de dura resultaría ser la realidad de aquellos que retiran el dinero ahora y que se quedan sin ese fondo. En medio de todo, ¿no es esta una medida populista, la de habilitar este octavo retiro? Mira, y creo que es muy importante lo que preguntas, Mávila, porque creo que aquí hay dos formas de ver una realidad. La mirada técnica y no la mirada populista, sino la mirada, estoy hablando, ojo, solo del retiro, no de la reforma. La mirada, en realidad, realista de la situación del peruano promedio. Primero, el peruano promedio, o por lo menos casi 8 millones de peruanos, no tienen pensión, no han podido recibir una jubilación. Entonces, ya desde ahí partimos en que estamos en un universo acotado. En segundo lugar, es cierto, sí, que la pensión, al ser vista como un ahorro, quienes han podido ahorrar, que no es la mayoría de peruanos necesariamente los que pueden, digamos, ir aportando, tienen un trabajo formal, etcétera, van a poder hacer este retiro que en algunos casos, varios, va a aliviar la falta de liquidez en los hogares en un país en donde en los mercados mismos todo está subiendo. Pero al mismo tiempo, este principio de realidad sí colisiona con el criterio técnico de una comisión que no sabe ofrecer una alternativa. Y ahí va la pregunta. ¿Qué es lo que necesita el peruano? ¿El dinero ahora mismo o tener una pensión de aquí a cierta cantidad de años? Yo creo que las dos cosas. El problema es que no se ha hecho nada para garantizar la segunda, que es la pensión, y que esta sí es un derecho que, tanto como la salud o la educación, los estados suelen, y de acuerdo a los convenios internacionales, deben otorgar. Esta es la gravedad de lo que se está discutiendo el día de hoy, porque es tan mala la reforma que ayer, entre balbuceos, escuchaba a la congresista Barbarán en este espacio, trataba de explicar, sin encontrar explicación, es tan mala que la han juntado al retiro para que no se diga nada. Entonces, claro, como en un mismo texto se está votando el retiro de las 4 OITs y la pésima o falsa reforma de Fuerza Popular, pues lamentablemente todo en bloque nos va a llevar a que mucha gente se quede. Si la entiendo bien, entonces este debate no solamente aprobaría una liberación por octava vez de parte del fondo que la gente que todavía lo tiene en las AFPs va a poder usar, sino que además las modificaciones que se han anunciado a la reforma, los parches, como usted los ha llamado, que entiendo tienen que ver con permitir que los menores de 40 años, llegado el momento, puedan retirar el 95.5% del fondo y que ya no obligue a los independientes a hacer aportes. Mira, exactamente lo que tú has dicho, yo lo llamaría una extorsión parlamentaria, un chantaje, porque claro, se les está diciendo a los congresistas, voten a favor de nuestra, entre comillas, enmienda, que igual es muy mala, pero al mismo tiempo, como lo vamos a sumar al populismo o a lo que es popular hoy en día, para decirlo de una manera, el populismo se puede entender de diversas maneras. Es cierto que la gente pide este retiro. Entonces, para hacer caso a esta marcha, a estas movilizaciones, al clamor popular, vamos a aprobar el retiro siempre y cuando voten también por nuestra pésima reforma o enmienda de reforma que igual Por mantiene eso es que dice usted una... se estaría votando en paquete.
en paquete, y no de favoreciendo manera igual a las separada, AFP. cosa por cosa. Correcto, favoreciendo las AFP, pero con el desliz de, bueno, ok, les vamos a permitir retirar. Correcto. Ahora, ¿de qué manera se favorece con esto a las AFPs? Porque la verdad el octavo retiro los deja prácticamente descapitalizados como sistema. Mira, ese también es un análisis muy correcto, porque lo que se está haciendo ahora es votar el retiro, pero se mantienen algunas cositas que van generando un incentivo para las AFP. Una de ellas, por ejemplo, es la llamada pensión por consumo, que en principio, y en una pizarrita, Fuerza Popular ha intentado explicar que la pensión por consumo es para que el que consume, pero el amarre y la trampa está que el porcentaje de comisión lo define y lo cobra sí o sí la AFP de esa pensión por consumo. Yo no sé si el hecho de que ahora estén permitiendo el retiro de las 4 UITs va a hacer que esa comisión que cobren las AFPs por la pensión por consumo que están aprobando ahora sea pues una jugosa comisión. Y eso en desmedro de los que o decidieron no retirar o todavía les queda fondos. Eso, por ejemplo, queda muy a criterio del sector que ahora mismo está siendo muy cuestionado y que va a seguir manteniendo su preponderancia en un sistema que no es de pensiones, sino que es de ahorro. Entonces, lo que muchos han salido a marchar y a reclamar en las marchas ha sido la derogatoria de toda la ley y que entremos, sí, a una discusión sobre qué sistema queremos. ¿Queremos AFP y ONP o queremos un sistema, digamos, distinto en donde no solo el trabajador aporte, sino haya incentivos y que la pensión sea, digamos, de alguna manera una responsabilidad también del Estado y no solo del pobre trabajador que se mata años, ¿no es cierto?, laburando y que al final ve pensiones de 150 soles, que es lo que va a pasar y creo que el economista mencionaba ayer, ¿no? Sí, a ver, en su opinión, ¿las pensiones deberían ser un asunto solo de la ONP? Es decir, ¿sería el Estado el responsable y eliminamos el sistema privado? ¿Usted está a favor de abolir el sistema privado por lo que considera son malos resultados al cabo del tiempo que tiene? Correcto, no, en absoluto. Nosotros planteamos una propuesta para dar un lugar a cada uno de los actores. Es más, en la propuesta que yo planteé hace más de 2 años o 2 años por lo menos, hay un lugar para las AFP. De hecho, ni siquiera planteé eliminar por completo las AFP, pero sí hacer voluntario a quien quiera aportar a la AFP. Sin embargo, y aquí va la principal diferencia de nuestra propuesta, que quizá no sea la propuesta perfecta, pero que pueda y debió, en mi criterio, digamos, muy personal, debió ser una base para la discusión, que sí asegure una pensión mínima universal. Es decir, que nadie se quede sin pensión y que haya un mínimo. Si hay personas que tienen mucho más de ese mínimo y quieren voluntariamente escoger ir a una AFP, a mi criterio, podrían en absoluto. Pero el primero en garantizar un universal mínimo para subsistir, para poder vivir después de la edad de jubilación, debe sí en gran parte ser el Estado, debe contribuir sí en algún pilar y en algún momento el empleador y debe contribuir por supuesto el trabajador, pero no se puede simplemente dar a las AFP todo el sistema. Eso es lo que creo que siempre hemos dicho, ¿no? Correcto. Esta reforma incluía la pensión mínima de los 600 soles y hay otros países donde ha funcionado también y donde se impone al trabajador el aporte, de alguna manera compartido, mejor dicho, al empleador con el trabajador, ¿correcto? ¿Usted apoyaría una iniciativa en ese sentido? ¿Y cómo podría, digamos, incorporarse un aporte del empleador? ¿De qué manera sin perjudicar, digamos, la formalidad o elevar el costo de la planilla que en nuestro país es elevado y que impide precisamente que más empresas o emprendimientos se incorporen al sistema formal? Sí, 2 puntos, uno muy rápido, y es que nuestra propuesta es muy distinta de la del fujimorismo, porque nuestra propuesta hace 2 años lo que planteaba era una pensión universal y mínima para todos. La propuesta de los congresistas, hoy Víctor Flores presidiendo la Comisión de Economía, que han tenido 3 años esa comisión como presidentes, lo que proponen es que haya una pensión mínima, pero no para todos, porque dejan afuera el sector informal. Ahora que han, digamos, dicho que ya los independientes no van a aportar, igual no dicen cómo van a solucionar para que en algún momento igual los independientes puedan tener alguna pensión. O sea, está bien, no se les obliga a aportar, pero ¿cómo les aseguramos un colchoncito para cuando quieran dejar de trabajar? Porque los independientes quizás 70, 75 años, 80 años, si quieren seguir trabajando, incluso hay proyectos de ley para que la gente trabaje hasta los 80 años y no es la idea. Entonces, esos forados, nosotros lo que hemos planteado es que sí